Buenas tardes, maestro. Tenga un cordial saludo. El que les habla es el alumno Raúl Joao Ramírez Tenazoa del curso Filosofía del Derecho. En esta ocasión voy a exponer sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la información y distribución de los anticonceptivos orales de emergencia en los establecimientos de salud. Como introducción, tenemos que el presente trabajo tiene como objetivo analizar un caso de una sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la distribución de píldoras de emergencia que se utiliza para que no ocurran embarazos no deseados, además de analizar y resolver la cuestión propuesta sobre el fallo dado por los magistrados. También debemos contrastar la teoría del positivismo excluyente, incluyente y crítico de Kelsen, de Hart, Ferrajoli y Ross, para poder ejercer un pensamiento filosófico y razonal. Se debe indicar que recibir una atención adecuada dentro de los servicios de salud es un derecho fundamental de las personas. Esto está expuesto en la ley número 26842, que es la Ley General de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la información adecuada y oportuna en calidad del paciente. Muy bien, ahora pasaremos a explicar una breve reseña de la organización. Para esto, indicaremos a la demanda. Con fecha 18 de julio del 2014, doña Violeta Cristina Gómez y Nostroza interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, el MINSA. Plantea como petitorio que dicha entidad informe y distribuya gratuitamente el denominado anticonceptivo oral de emergencia, o también conocido con las siglas AOE, levonorgestrel, a nivel de todos los centros de salud estatales, a fin de que todas las mujeres puedan acceder de manera libre e informada a dicho producto, y de ese modo puedan evitar exponerse a embarazos no deseados y embarazos forzosos. La denuncia, la conculcación de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, a la información, a la autodeterminación reproductiva, entre otros. Bien, entonces esto es lo que nos plantea la demanda. Pero también tenemos antecedentes, ¿no? El expediente 02005 del 2009, emitido por el Tribunal Constitucional, sustenta prohibir el reparto gratuito del anticonceptivo oral de emergencia. Dicha decisión fue emitida en inobjetable voluntad condicional. En efecto, en el fundamento 52 de la citada sentencia, que ordenó al MINSA abstenerse a la distribución de la también denominada píldora del día siguiente, expresó enfáticamente que la decisión de ninguna manera podría pretender ser inmutable. Ante la demanda, tenemos una sentencia de primera instancia. El primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 47, de fecha 2 de julio de 2019, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, ordenó al MINSA informar y distribuir de forma gratuita la píldora de emergencia en todos los establecimientos de salud del Estado. En resumen, sustentó su posición en lo siguiente: conforme lo señala la OMS y la OPS, la
el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Artavia Murillo versus Costa Rica, ha descartado que el embrión califique como concebido y solamente se encuentran imposibilitadas de acceder a la píldora de emergencia a las personas de escasos recursos económicos. Esto genera un tipo de discriminación a estas personas, ¿no? También tenemos una sentencia de segunda instancia. La primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 9 de fecha 16 de septiembre del 2020, declaró improcedente la demanda, tras considerar que no resulta procedente el amparo contra pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el fundamento que delimita al petitorio? Conforme aparece el petitorio contenido en la demanda interpuesta, el objeto del presente proceso constitucional se dirige a que el MINSA cumpla con informar y distribuir gratuitamente la anticonceptivo oral de emergencia, comúnmente denominado la píldora del día siguiente, en todos los centros de salud del Estado, ¿no? Eso es lo que solicita la demanda. La hoy demandante alega, entre otras cosas, que en la actualidad se ha demostrado incuestionablemente que la píldora del día siguiente no tiene efectos abortivos. Por lo tanto, solicita al MINSA cumplir con informar y distribuir gratuitamente en todos los centros de salud del Estado. Esto, pues, debido, y como se dice en la demanda, al transcurso del tiempo y al avance médico-científico que han variado circunstancias en que fue emitida la sentencia recaída en el año 2009, por lo que, siguiendo su propio tenor, corresponde adaptarla a la actualidad, lo que en el fondo evidencia que no lo está cuestionando, sino más bien contextualizándola ante circunstancias y actos lesivos distintos, ya que en el 2009 se declaró inconstitucional porque se consideraba que esta píldora interfería en la anidación del óvulo fecundado, ¿no? Pero actualmente, mediante los nuevos avances científicos, se menciona que no interfiere en la anidación del óvulo fecundado. Análisis sobre el cambio de las circunstancias que motivaron la emisión de la sentencia recaída en el expediente del año 2009. El MINSA solicitó a la OMS y a la OEPS la información científica actualizada sobre el medicamento del día siguiente, específicamente sobre su supuesto efecto abortivo. Ante dicho requerimiento, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, remitió al MINSA el 13 de noviembre de 2009, que contiene un resumen actualizado de los estudios científicos llevados a cabo hasta la fecha de su emisión. En las siguientes líneas expuso que no hay efecto sobre la implantación del óvulo. De esta manera, no se interfiere en el derecho al nacer, el nascitur. En ese orden de ideas, ese Tribunal Constitucional deja en claro que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y por ende el derecho a la vida debe ser el bien jurídico tutelado por excelencia. Y si según la evidencia científica y conclusiones a las que han arribado el MINSA, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, en el sentido de que la píldora de emergencia no es abortiva, el Tribunal Constitucional hace suyas dichas conclusiones, ¿no? Teniendo como fuente la representación de los derechos de cuidar a la persona, de velar por la integridad de la persona y el derecho a la vida, ¿no? Teniendo ante ello
una posición entre lo moral y el derecho. Menciona que al no ser abortiva la píldora, este Tribunal Constitucional ratifica la constitucionalidad de su reconocimiento como método de planificación familiar, cuya rectoría recae en el MINSA, así como su inclusión dentro del kit para la atención de casos de violencia, principalmente para niñas y adolescentes, conforme en el prescrito del artículo 6 de la Ley 26842, Ley General de Salud, que nos menciona lo que estamos proyectando en esta diapositiva. En síntesis, presentamos la sentencia del Tribunal Constitucional ante la demanda, ¿no? Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución política, ha resuelto declarar fundada la demanda por haberse vulnerado los derechos reproductivos. También ordena al Ministerio de Salud que cumpla con otorgar a doña Violeta Cristina Hinojosa el anticonceptivo oral de emergencia en cualquier centro de salud del Estado a nivel nacional. Dispone que el Ministerio de Salud desarrolle como política pública la distribución nacional gratuita del anticonceptivo oral de emergencia. Además, exonera al Ministerio de Salud del pago de costos procesales, ya que el Ministerio de Salud solamente tuvo que acatar la sentencia dada en el año 2009 por el Tribunal Constitucional. Muy bien, acá eh, podemos ver las conclusiones. En resumen, los hallazgos de ese trabajo revelan la contemplación de varios tipos de positivismo, como por ejemplo, de hacer cumplir y resguardar los derechos fundamentales de la vida, que están escritos dentro de nuestra Constitución. La demandante se amparó en la Ley General de Salud para que se pueda garantizar, distribuir y dispensar en todos los establecimientos de salud la píldora de emergencia. Frente a la última información recibida por la OMS y OPS y sustentada ante el Tribunal Constitucional, se concluye que los anticonceptivos oral de emergencia no causan efectos abortivos, ni atentan contra el derecho al nacer, porque no interfiere con la implantación del óvulo fecundado. Sería contradictorio defender el derecho a la información y al uso de un método anticonceptivo de emergencia en contraste de no defender el derecho al nacer. De esta manera, en la primera sentencia, los magistrados no accedieron al petitorio de la demandante. Aquí se ve un claro ejemplo de la relación entre moral y derecho. Bueno, aquí tenemos la bibliografía utilizada y muchas gracias, docente. Eso sería todo. Hasta luego.